La transformación social de la humanidad, por el venerable maestro Samael Aun Weor. Capítulo 25. Pluralidad del yo. La pluralidad del yo es algo que ya está completamente demostrado en psicología experimental. Si nos examinamos a sí mismos durante un trance de supremo dolor, tal vez la muerte del padre o de la madre, o del esposo o la esposa, o el hijo, etc., sentimos que nos volvemos 3 pedazos. Algunos dicen que se sienten volver 1000 pedazos, pero en síntesis siente uno que se vuelve 3 pedazos. El primer pedazo es angustia terrible, espantosa desesperación. El segundo pedazo se pregunta a sí mismo: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, me habéis castigado así? ¿Por qué sería esto? ¿Por qué me sucedió esto? Etcétera, etcétera, etcétera. El tercer pedazo quiere huir, busca evasivas, algunas veces escapatorias absurdas como el suicidio o el alcohol, las cantinas, etcétera. El yo se compone de muchos yoes, pero todos se sintetizan en 3 cuando existe supremo dolor, cuando nos sobreviene una gran amargura. Jamás debemos llegar hasta la locura por causa de una gran aflicción. Es mejor comprender a fondo y en forma total lo que nos ha sucedido para vernos libres del dolor. Solo por medio de la comprensión podemos librarnos de un gran dolor. Mas si una parte de mí siente el dolor y no quiere cooperar con lo inevitable, y otra parte quiere indagar, pedir una explicación, busca una razón, y por último la tercera parte quiere salir corriendo, huir, beber hasta emborracharse, etc., es entonces imposible comprender en forma íntegra el dolor que nos amarga la vida. Solo comprendiendo en forma íntegra, total, completa, el dolor que nos ha herido de muerte, podemos liberarnos de esa amargura. Desgraciadamente sentimos que nos volvemos 3 pedazos y no ponemos atención a todo el proceso del dolor. No debemos olvidar jamás en la vida que la pluralidad del yo es el origen del dolor. Es necesario comprender el dolor en forma íntegra, unitotal, pero si estoy dividido, atraído en diferentes direcciones, es claro que me resulta imposible comprender el dolor en forma íntegra. Si uno tiene la atención puesta en 3 partes distintas, no puede comprender lo que tiene cerca, lo que debe comprender inmediatamente. Un muchacho que en la escuela tenga su atención dividida en 3 partes, una en el maestro, otra en la casa y otra en los libros, es claro que no comprenderá nada de lo que el maestro esté enseñando en la clase. Lo mismo sucede con el dolor. Si una parte de nuestra atención está puesta en la desesperación, otra en pedir explicaciones y por último la tercera en la cantina, el viaje, el suicidio, etc., es claro que no comprenderemos el dolor en forma completa y, como es lógico, el dolor continuará. Es urgente comprender la pluralidad del yo para aprender a vivir sabiamente. Cuando comprendemos la pluralidad del yo, podemos disolverlo. Entonces nos transformamos. Si queremos que la sociedad se transforme, debemos transformarnos primero cada uno de nosotros en forma individual. Recordamos que la sociedad solo es la extensión del individuo y que lo que es el individuo es la sociedad, es el gobierno, es el mundo. Debemos comprender la pluralidad del yo y no dividimos en tantos pedazos cuando tratamos de comprender algo.
Es necesario poner atención a la causa del dolor, al dolor mismo, sin dividir la atención en tres partes, en forma completa, íntegra, unitotal. Solo así, comprendiendo el dolor en forma completa, desaparece. El yo es múltiple. Voy a comer, dice el yo de la digestión. Yo no quiero comer todavía. Voy a leer el periódico, dice el yo intelectual. Al diablo con el periódico, dice el yo del movimiento. Voy a dar un paseo. Realmente todavía no somos individuos, no estamos individualizados, solo estamos instintivizados. Dentro de cada cuerpo humano viven muchos yoes. La pluralidad del yo es la causa de todas nuestras íntimas contradicciones. Queremos comprar una casa muy bonita y cuando ya la tenemos sucede que ya no nos gusta. O nuevos proyectos surgen en la mente y decimos, voy a vender esta casa y me compraré otra. Luchamos hasta lo indecible por formar un hogar con una buena mujer y con unos cuantos hijos, y luego nos enamoramos de otra. Por último, el castillo de naipes se va al suelo. El yo que hoy jura fidelidad a una causa es desplazado por otro yo que ya nada tiene que ver con esa causa, y entonces vemos que la persona se retira. El yo que hoy se fanatiza por una escuela es mañana desplazado por otro yo que aborrece esa escuela. Cada yo de la legión va pasando por la pantalla de la mente en cinta sucesiva, y lo que a un yo le gusta, a otro le disgusta. Dentro de cada persona viven muchas gentes, muchos yoes. Cada yo tiene su propia mente y su propio criterio. Todavía el ser humano no tiene un centro permanente de conciencia, un centro de gravedad permanente. Solo disolviendo el yo a base de rigurosa comprensión, queda establecido dentro de nosotros un centro de gravedad permanente, un centro permanente de conciencia. Desegoistizándonos, nos individualizamos. Disolviendo el yo, adquirimos verdadera individualidad. Cuando el yo se disuelve, solo queda en nosotros la esencia, el alma, el ser. Realmente el ser es felicidad. Realmente el ser está más allá de todo dolor. La disolución del yo es el nirvana. Mientras exista el yo, existirá el dolor. El yo continúa después de la muerte y se perpetúa en nuestros descendientes, en los hijos de nuestros hijos, en las nuevas generaciones. Nacer es dolor, morir es dolor, la vida es dolor. Dolor es la niñez, dolor es la adolescencia, dolor la juventud, dolor la madurez, dolor la vejez. Todo en este mundo es dolor. Cada vez que el dolor nos azote implacable y vengador, debemos comprenderlo en forma íntegra, completa, total. Y esto solo es posible no dividiendo la atención en varios pedazos, poniendo atención plena en lo que está sucediendo. Necesitamos saber que el yo es muchos y que debemos unir a estos muchos en plena atención con el propósito de comprender totalmente el dolor que en un momento dado nos acecha y hiere mortalmente. Si queremos la transformación social de la humanidad, necesitamos aprender sabiamente. Fin del capítulo 25.